En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Un día y otro día también la prensa colombiana habla de las atrocidades a las que estamos sometidos los colombianos con el manejo de los medicamentos, especialmente para las enfermedades llamadas huérfanos, para las enfermedades más dolorosas y tristes, las colas interminables, la gente esperando en vano que les den sus medicamentos. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Y esto es lo que pasa sobre todo con la nueva EPS que está en manos del gobierno. Dios mío, ¿qué nos está pasando? Para que nos lo cuente, estamos con el doctor Gustavo Adolfo Campillo, presidente de la Mesa Nacional de Cáncer y presidente de la Fundación Red de Apoyo Social. Doctor Campillo, muy buenos días. Doctor Fernando, buenos días. Un gusto de nuevo estar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Campillo, cuéntenos qué es lo que está ocurriendo, porque este es un caso de lesa humanidad. Cuéntenos, ¿qué pasa con los medicamentos en Colombia? Sí, lo que está sucediendo, doctor Fernando, es la consecuencia ya efectiva y real de la famosa crisis inducida al sistema de salud, de la cual los colombianos desafortunadamente no logramos actuar de manera temprana para evitarla. Lo que tenemos es la consecuencia de una política pública en salud que induce a la contención del gasto de una manera inhumana, de una manera criminal, porque realmente es una tragedia humanitaria lo que está sucediendo. Pacientes con enfermedades crónicas, severas, de alto costo y huérfanas, que su calidad de vida, su integridad física y su integridad mental, porque pues yo con un trasplante, por ejemplo, que lo tengo de un donante cadavérico, de alguien que falleció, que estuve en la lista de espera para el trasplante 3, 4, 5 años, hasta que llega el momento en que por una circunstancia desafortunada de una persona que fallece logro tener el órgano. Llevo con mi órgano 15, 20 años en un mantenimiento adecuado y llega un gobierno y una política pública que evita que yo pueda tener la continuidad del tratamiento con el riesgo de perder, con el alto riesgo de perder el órgano trasplantado. Eso no solamente es consecuencias de dolor físico y de dolor, digamos, corporales, sino que también es la salud mental. Yo no me quiero imaginar un paciente trasplantado que lleva 4 o 5 meses sin el medicamento que evite el rechazo en el órgano, en el cuerpo de ese órgano trasplantado. No me lo quiero imaginar. Yo no quiero imaginarme cómo se levanta, cómo se acuesta, cuáles serán sus pensamientos de temor y de angustia. Eso tiene que ser muy inhumano, eso es muy inhumano y eso es altamente intencionado porque fue construido, fue programado, fue deliberado llevarnos a este estado en el que estamos. Doctor Campillo, ¿alguien ha averiguado, se ha preguntado cuántas personas han fallecido esperando el medicamento que no les dan? No tenemos el dato exacto, doctor Fernando, porque no es fácil el registro asociado, digamos, en muchos de los casos, asociado, por ejemplo, a la discontinuidad en su tratamiento. Pero el número es muy alto, especialmente las poblaciones más vulnerables, es decir, aquellas que se supone que el gobierno nacional tiene la mayor protección, que son las personas en zonas dispersas, las personas más pobres que no tienen obviamente con qué comprar un medicamento. Y no está hablando de medicamentos de alto costo. Una persona campesina no tiene con qué comprar un medicamento de 5.000 pesos. No tiene, doctor Fernando. ¿Sí? Y esas poblaciones más vulnerables, más
más, digamos, en condiciones socioeconómicas mucho más complejas, pues obviamente tienen un riesgo adicional al que ya lo están llevando con toda esta intencionalidad en la política pública. El dato es muy alto, las enfermedades huérfanas son aquellas enfermedades que tienen un nivel de complejidad muy alto y con la dificultad de que los medicamentos son específicos para esa patología y no tener el medicamento conlleva a muertes que pudieron haberse evitado. Tenemos casos muy dramáticos, niños de 14 años que todos sus 14 años tuvieron acceso al tratamiento y tenían una excelente calidad de vida y en 2 meses se nos mueren porque no tienen el tratamiento. ¿Y por qué Doctor, el tratamiento, doctor Fernando? Permítame que yo no me haga la pregunta, qué pena. Y no lo tienen porque aquí hay una asfixia económica intencionada, porque es que, como le digo, toda esta es una construcción de una inducción a una crisis. Y entonces, esa asfixia económica lo que lleva es que el gobierno no gire lo que se necesita. Una cosa es que gire lo que tiene y otra cosa es que gire lo que se necesita. El gobierno no le gira a la aseguradora, a la EPS, los recursos suficientes para poder garantizar la gestión del riesgo de sus afiliados. Obviamente esto se transfiere a la línea de prestadores, prestadores que son hospitales, clínicas, laboratorios y por supuesto los dispensadores de medicamentos. Los dispensadores de medicamentos entonces no tienen con qué comprar a la industria farmacéutica nacional o internacional. Y pues obviamente si no tiene con qué comprar, estas empresas le cierran la distribución del medicamento, la industria farmacéutica, y al final el afectado es el paciente. Y hay otro afectado que generalmente no se visibiliza en este dolor de los medicamentos, el médico tratante. Tampoco me quiero imaginar la calidad o la condición del médico que prescribe un medicamento para salvarle la vida en función de su ética médica a una persona y saber que su prescripción no va a ser efectiva tiene que ser muy complejo. doctor Campillo, sin que importe una idea, si estas víctimas del abandono del Estado al cumplimiento de su deber fundamental, defender la honra y vida de los colombianos, dice la Constitución Nacional, la vida en primer lugar. No importa una idea si son sindicalizados, no sindicalizados, si son esto o aquello. Los están matando, doctor Campillo. Es cierto. Nadie interviene. Tenemos, Nadie levanta la voz distinto de ustedes. No hay organismos internacionales que vengan a ver este crimen que se está cometiendo contra tanta gente. es cierto, doctor Fernando. Afortunadamente, la movilización social de un drama que nos afecta a los 50 millones de colombianos. Porque es que yo puedo ser paciente, pero puedo no serlo. Si no lo con toda seguridad en mi entorno familiar y social, tengo a alguien que está en una condición de salud que pudiera ser delicada. Es decir, esto de manera directa o por reflejo a todos los colombianos nos afecta. Nosotros hicimos una campaña, o estamos en una campaña, para identificar o posicionar el riesgo y la condición a la que nos están llevando. Se llama Ayer Pacientes y Hoy Dolientes. Es que hoy estamos en una condición de víctimas del Estado en virtud de la intencionalidad de imponer, porque esa es la palabra, imponer sin criterio técnico, sin evidencia científica, sin suficiencia económica, una política pública que de hecho ya demostró el fracaso con el modelo de los maestros. Esto es una violación de los derechos humanos y el primero y fundamental, que es el derecho a la vida. No hay organismo internacional, no hay ONU, no hay OEA, no hay nadie que se compadezca de estos colombianos a los que están matando, a los que están dejando morir, que es lo mismo. Yo rescataría la valentía, digamos, la estructura de la Corte Constitucional y los jueces de la República. Todavía, afortunadamente, todavía contamos con ese elemento de la rama judicial
independiente, autónomo, certero en su línea jurisprudencial como la Corte Constitucional. Sin embargo, es que al frente de la Corte Constitucional, el interlocutor del otro lado, el gobierno es un gobierno arrogante que no respeta los fallos de la justicia, que no da cumplimiento de los ordenamientos judiciales, y es muy, muy difícil, muy difícil. Y de ahí entonces nos estamos pensando que el siguiente nivel es la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ya estamos de alguna manera planteándonos, intentando llevar estas evidencias de crímenes humanitarios del Estado de manera intencional. Crímenes humanitarios, usted lo ha dicho. Y aquí no importa si los que están en la nueva EPS son de un sindicato, de ninguno. No importa. Seres humanos a los que estamos dejando morir. Hermanos nuestros. Para quienes somos católicos, cristianos, hermanos en Cristo. ¿Cómo los dejamos morir? ¿Cómo estamos de espaldas a semejante realidad dramática? Alguien tiene que intervenir. Alguien con poder eficaz para que el Estado colombiano cumpla el más elemental de sus deberes, acudir a la gente que se está muriendo para que no se muera, para que tenga el derecho a la vida, el derecho fundamental. Todos los demás son derivados del derecho fundamental a la vida. Doctor Campillo, adelante. Y que alguien en el campo internacional, alguien en Colombia, se acuerde de quienes están muriendo, porque todos somos víctimas. Usted lo ha dicho, todos estamos sometidos a esta tragedia que no tiene nombre, que no tiene límites. Así es. Doctor Campillo, adelante con su tarea y por Dios, acudamos a los organismos internacionales para que vean esto que se está cometiendo en Colombia, que es un crimen de lesa humanidad. ¿Dónde están los derechos humanos? Eso nos lo preguntamos. Doctor Campillo, muchísimas gracias y adelante con su esfuerzo por salvar la vida de todos los colombianos. Muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias. Bueno, Gustavo Adolfo Campillo, lo escucharon, ¿no? Están dejando morir a los colombianos porque no les dan los medicamentos que les deben dar. El gobierno del cambio, ¿no? El gobierno de la vida. Qué horror. El gobierno que decía que había que trabajar hasta que la dignidad se hiciera costumbre. ¿Cuál dignidad, doctor Fernando? Lo que han hecho con los colombianos es dejarlos a la deriva, dejarlos tirados. Y vea usted estas imágenes en Cali, la gente haciendo las filas desde la madrugada, desde muy entrada la madrugada, para ver si de pronto logran una ficha que les permita acceder al medicamento. Esto pasa en el gobierno Petro. Señores, ¿será que no se dieron cuenta de lo que hicieron? De verdad, doctor Fernando, nosotros veníamos de un sistema de salud que realmente funcionaba. Tenía dificultades, pero funcionaba. Esto que está haciendo Gustavo Petro es sencillamente criminal. La gente llegando muy a la madrugada, 4 de la mañana, para buscar una ficha, resguardados del frío a través de sus chaquetas, llevando una silla, un cartón para acostarse y terminar de pasar la mañana. Y lo peor, no siempre las fichas alcanzan, doctor Fernando. Alcanzan unas cuantas y nadie sabe cuántas fichas van a entregar. Y vuelven un negocio eso, porque además hay gente que hace la fila por otros y cobra una cantidad de dinero para poder tener la ficha, para poder hacer la fila. De verdad, esto que están haciendo es sencillamente inhumano y duro ver el silencio de la Corte Constitucional, que está viendo cómo la gente se está muriendo por falta de medicamentos. Esos testimonios, doctor Fernando, dramáticos de los pacientes de cáncer, de diálisis, son tan difíciles, tan duros de escuchar y parece que a la Corte no le importa y pues obviamente a Gustavo Petro mucho menos. A Petro no le importa la vida de la gente. Si le importara esto no estaría ocurriendo. Pero ya le voy a contar en el oído las amenazas que está profiriendo Gustavo Petro porque él dice que aquí la culpa no es de su gobierno, que no ha dado suficiente dinero, sino de las EPS y de las empresas farmacéuticas que no están entregando el medicamento. Ya se lo voy a contar al oído para que usted vea en qué está Gustavo Petro. Qué horror, por Dios, qué horror. Gustavo Adolfo Campillo estaba con nosotros en la hora de la verdad.
Petición vamos a del oír. público y en el Teatro Colsubsidio regresa el exitoso musical Chabela por siempre Vargas para 2 únicas funciones el 21 y 22 de marzo. Protagonizado por Carmenza Gómez, Adriana Botina, Ana Sofía González y Jonathan Bedoya, con mariachi y trío de guitarras en vivo. Boletas en tuboleta.com y taquillas del teatro. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.